Capítulo 1. El día que decides dejar de sobrevivir para empezar a vivir. Existe un momento en la vida de todas las personas que marca un antes y un después. No siempre llega acompañado de grandes acontecimientos ni de cambios espectaculares. En la mayoría de los casos aparece en silencio, casi de manera imperceptible, mientras observas el techo de tu habitación antes de dormir, mientras caminas solo por una calle cualquiera, o mientras te miras al espejo preguntándote si realmente esta la vida que soñabas cuando eras niño. Ese instante tiene algo especial porque despierta una inquietud que ya no puede ser ignorada. Es una voz interna que comienza a hacerse más fuerte cada día y que repite una pregunta aparentemente sencilla, pero capaz de cambiar por completo el rumbo de una existencia. ¿Esto es todo? Muchas personas intentan silenciar esa voz ocupándose cada vez más. Llenan sus agendas de compromisos, trabajan jornadas interminables, revisan constantemente sus teléfonos móviles y buscan cualquier distracción que les impida quedarse a solas con sus propios pensamientos. Sin embargo, la realidad siempre termina alcanzándolos. Llega un día en el que el ruido desaparece durante unos minutos y vuelven a encontrarse frente a esa misma pregunta. Algunas personas tienen un empleo estable, una familia, una casa e incluso ciertos lujos materiales, pero aún así sienten un vacío difícil de explicar. Otras enfrentan dificultades económicas, pérdidas o fracasos, pero descubren que el verdadero dolor no proviene únicamente de las circunstancias, sino de la sensación de haber dejado de creer en sí mismas. La sociedad nos ha enseñado desde muy pequeños que el éxito consiste en cumplir una lista de requisitos. Estudiar, conseguir un trabajo, ganar dinero, comprar una casa, formar una familia y repetir durante décadas una rutina que supuestamente garantiza la felicidad. Sin embargo, nadie nos enseña a conocernos realmente. Pocas veces alguien nos pregunta cuáles son nuestros sueños más profundos, qué talentos hemos venido a desarrollar o cuál es el propósito que da sentido a nuestra existencia. Crecemos aprendiendo a responder exámenes, pero no aprendemos a responder las preguntas más importantes de la vida. Por eso existen tantas personas que parecen exitosas por fuera y completamente derrotadas por dentro. El problema no es trabajar, estudiar o asumir responsabilidades. Todo eso forma parte de una vida equilibrada. El verdadero problema aparece cuando dejamos de ser protagonistas de nuestra propia historia y comenzamos a vivir únicamente para cumplir las expectativas de los demás. Poco a poco vamos renunciando a nuestros sueños por miedo al rechazo, por temor al fracaso o simplemente porque creemos que ya es demasiado tarde para empezar de nuevo. Sin darnos cuenta, comenzamos a sobrevivir en lugar de vivir. Sobrevivir significa levantarse cada mañana sin entusiasmo. Significa esperar con ansiedad que llegue el fin de semana para sentir que por fin tenemos permiso para descansar. Significa contar los días para las vacaciones porque el resto del año se ha convertido en una carga. Significa aceptar una vida que no nos llena simplemente porque nos convencimos de que era la única posible. Y lo más preocupante es que muchas personas permanecen en ese estado durante años, hasta que un día descubren que el tiempo pasó más rápido de lo que imaginaron y que dejaron escapar oportunidades que nunca volverán. La buena noticia es que siempre existe la posibilidad de comenzar de nuevo. No importa la edad que tengas, el lugar donde naciste, los errores que hayas cometido o las circunstancias que estés enfrentando en este momento. Mientras respires, todavía tienes la oportunidad de construir una versión diferente de tu historia. La transformación personal no pertenece únicamente a personas con grandes recursos económicos o con talentos extraordinarios. Pertenece a quienes toman una decisión firme. Dejar de esperar que la vida cambie y convertirse en el protagonista del cambio. La mayoría de las personas cree que necesita más motivación para transformar su vida. Consumen videos inspiradores, leen frases positivas y escuchan conferencias que les generan entusiasmo durante unas horas. Sin embargo, pocos días después vuelven exactamente al mismo lugar donde estaban antes. Esto sucede porque la motivación es una emoción pasajera. Aparece con intensidad, pero también desaparece con rapidez. La disciplina, en cambio, permanece cuando las emociones cambian. Es la disciplina la que hace que alguien se levante temprano incluso cuando no tiene ganas. Es la disciplina la que mantiene vivo un proyecto cuando los resultados todavía no aparecen. Es la disciplina la que convierte los sueños en realidades visibles.
Si observas con atención a las personas que admiras, descubrirás que ninguna llegó lejos únicamente gracias al talento. Detrás de cada gran logro existe una enorme cantidad de trabajo silencioso, horas de práctica cuando nadie estaba observando, días enteros enfrentando dudas, críticas y obstáculos, momentos en los que todo parecía indicar que lo mejor era abandonar. Sin embargo, continuaron avanzando. Esa es la diferencia entre quienes alcanzan resultados extraordinarios y quienes permanecen atrapados en la misma realidad durante años. Los primeros entienden que el éxito no ocurre de un día para otro. Se construye a través de pequeñas acciones repetidas con constancia. Quizás en este momento pienses que tus circunstancias son demasiado difíciles. Tal vez has perdido oportunidades importantes. Quizás alguien te hizo creer durante años que no eras suficientemente inteligente, capaz o valioso. Puede que hayas cometido errores que todavía pesan sobre tu conciencia. Si es así, quiero que recuerdes algo fundamental. El pasado puede enseñarte lecciones, pero no tiene el derecho de escribir tu futuro. Cada amanecer representa una página completamente nueva. Cada decisión que tomas hoy comienza a construir la persona que serás dentro de 5 o 10 años. Tu historia aún no ha terminado y precisamente por eso este libro puede convertirse en el punto de partida de una transformación profunda. Capítulo 2. La disciplina. El puente entre tus sueños y tu realidad. Existe una palabra que muchas personas evitan porque la asocian con sacrificio, obligaciones o una vida llena de restricciones. Esa palabra es disciplina. Para algunos representa levantarse temprano cuando todavía es de noche, entrenar cuando el cuerpo pide descansar o continuar trabajando cuando los resultados aún no aparecen. Sin embargo, esa visión está incompleta. La disciplina no es un castigo ni una cadena que limita la libertad, es precisamente el camino que conduce hacia ella. Quien aprende a dominarse a sí mismo deja de ser esclavo de sus impulsos, de sus excusas y de las circunstancias que lo rodean. Vivimos en una época en la que casi todo está diseñado para ofrecer gratificación inmediata. Con un solo toque en una pantalla podemos pedir comida, ver una película, escuchar música, comprar productos o comunicarnos con alguien que está al otro lado del mundo. La tecnología ha simplificado muchas tareas y ha mejorado nuestra calidad de vida, pero también ha fortalecido una peligrosa costumbre: querer resultados instantáneos. Poco a poco comenzamos a perder la paciencia para construir procesos largos. Queremos transformar nuestro cuerpo en pocas semanas, generar grandes ingresos en pocos días, aprender un idioma en un mes y convertirnos en expertos sin atravesar el tiempo de práctica que toda habilidad exige. La naturaleza, sin embargo, funciona de manera muy diferente. Ningún árbol da frutos el mismo día en que se planta una semilla. Ningún río nace siendo inmenso. Ninguna montaña alcanza su altura de un momento para otro. Todo aquello que permanece en el tiempo atraviesa un proceso de crecimiento lento, constante y silencioso. Lo mismo sucede con el ser humano. Las personas que hoy parecen extraordinarias comenzaron siendo principiantes. También sintieron miedo, inseguridad y dudas. También cometieron errores. La diferencia radica en que decidieron continuar cuando la emoción inicial desapareció. Muchas personas esperan sentirse motivadas para actuar. Dicen: cuando tenga ganas comenzaré, cuando me sienta preparado daré el primer paso, cuando llegue el momento perfecto iniciaré ese proyecto. Sin darse cuenta, entregan el control de su vida a una emoción que cambia constantemente. Hay días en los que la motivación parece infinita y otros en los que simplemente desaparece. Si dependes únicamente de ella, tu progreso será tan inestable como tus estados de ánimo. La disciplina funciona de manera diferente. No pregunta si tienes ganas. No necesita entusiasmo permanente. Simplemente te recuerda el compromiso que asumiste contigo mismo. La disciplina te levanta cuando preferirías seguir acostado. Te impulsa a estudiar cuando otros deciden perder el tiempo. Te anima a ahorrar cuando la tentación es gastar todo lo que ganas. Te invita a practicar una vez más cuando el cansancio intenta convencerte de abandonar. Esa constancia, aparentemente pequeña e insignificante, es la que termina produciendo resultados extraordinarios con el paso del tiempo. Imagina por un momento a dos personas que comienzan exactamente el mismo día. Ambas tienen el mismo sueño, la misma edad y recursos similares. La primera trabaja únicamente cuando se siente inspirada. La segunda establece un horario y cumple con él incluso en los días difíciles.
Al cabo de un mes, probablemente la diferencia sea casi imperceptible. Después de 6 meses, empezará a notarse. Luego de 5 años, la distancia entre ambas será enorme. No porque una haya tenido más suerte que la otra, sino porque las pequeñas acciones repetidas cada día terminan acumulándose hasta convertirse en una ventaja imposible de ignorar. La disciplina tiene una característica maravillosa. No depende de las circunstancias externas. Una persona disciplinada comprende que siempre existirán problemas, imprevistos y momentos complicados. Habrá días de lluvia, enfermedades, dificultades económicas, críticas y fracasos. Esperar que todo esté perfecto para actuar significa renunciar al progreso. La vida nunca ofrecerá condiciones ideales de manera permanente. Por eso quienes avanzan son aquellos que aprenden a trabajar incluso cuando el panorama no es el mejor. Uno de los mayores enemigos de la disciplina es la excusa. Las excusas suelen parecer razonables porque casi siempre contienen una parte de verdad. Es cierto que a veces falta tiempo. Es cierto que pueden existir limitaciones económicas. Es cierto que la vida presenta desafíos inesperados. Sin embargo, las personas disciplinadas hacen una pregunta diferente. En lugar de concentrarse únicamente en aquello que no pueden controlar, buscan aquello que sí está bajo su responsabilidad. Aunque solo dispongan de 30 minutos libres al día, aprovechan esos 30 minutos. Aunque solo puedan avanzar un pequeño paso, dan ese paso. Entienden que avanzar lentamente siempre será mejor que permanecer inmóviles. También es importante comprender que la disciplina no consiste en trabajar hasta el agotamiento. Muchas personas confunden la productividad con permanecer ocupadas todo el tiempo. La verdadera disciplina incluye descanso, equilibrio y recuperación. Un atleta sabe que el músculo necesita tiempo para fortalecerse después del entrenamiento. Del mismo modo, la mente necesita pausas para mantener su creatividad y claridad. Descansar con propósito también forma parte del proceso. Cada hábito que construyes representa un voto a favor de la persona en la que deseas convertirte. Cuando lees unas páginas de un libro, fortaleces tu identidad como alguien que aprende constantemente. Cuando cumples tu palabra, fortaleces tu identidad como una persona confiable. Cuando entrenas, alimentas la imagen de alguien que cuida su salud. Con el paso del tiempo ya no actúas porque alguien te obliga, sino porque esa conducta forma parte de quién eres. Existe una enorme diferencia entre decir «quiero tener éxito» y actuar diariamente como una persona exitosa. Las palabras expresan deseos, los hábitos revelan prioridades. Puedes repetir durante años que deseas cambiar tu vida, pero si tus acciones continúan siendo exactamente las mismas, tus resultados también permanecerán iguales. La disciplina elimina esa contradicción porque convierte las intenciones en acciones concretas. No necesitas realizar cambios gigantescos desde el primer día. De hecho, intentar transformar toda tu vida de una sola vez suele conducir al fracaso. Es mucho más poderoso construir pequeños hábitos que puedas mantener durante años. Leer 10 páginas cada día parece poco, pero al finalizar un año habrás leído varios libros completos. Ahorrar una pequeña cantidad de dinero cada semana parece insignificante, pero con el tiempo se convierte en un respaldo económico importante. Practicar una habilidad durante 1 hora diaria parece un esfuerzo modesto, pero después de miles de horas, esa práctica te convertirá en un experto. Recuerda siempre esta verdad: la disciplina no cambia tu vida de un día para otro. Cambia tus días. Y cuando tus días cambian de manera constante, inevitablemente cambia toda tu vida. El éxito nunca es un accidente. Es la consecuencia de cientos de decisiones correctas tomadas cuando nadie estaba mirando. Es el resultado de levantarse una vez más después de cada caída. Es la recompensa para quienes entienden que los sueños no se cumplen por casualidad, sino por compromiso. Cuando aprendas a hacer lo que debes hacer, incluso cuando no tengas ganas de hacerlo, habrás desarrollado una de las habilidades más poderosas que un ser humano puede poseer. A partir de ese momento dejarás de depender de la suerte y comenzarás a construir, con tus propias manos, el futuro que siempre imaginaste. Capítulo 3. Tu mente crea el mundo que después vives. Si alguien te preguntara cuál es el lugar más poderoso que existe sobre la Tierra, probablemente pensarías en una gran ciudad, en un país con enorme influencia económica o en un sitio donde se toman decisiones que cambian el rumbo del mundo. Sin embargo, el lugar más poderoso no está en ningún mapa. Se encuentra dentro de ti. Es tu mente.
Allí nacen todas las decisiones, los sueños, los miedos, las dudas, las esperanzas y las acciones que terminarán construyendo la vida que vivirás. Antes de que una persona cambie su realidad, primero cambia la manera en que la interpreta. Dos personas pueden atravesar exactamente la misma situación y obtener resultados completamente diferentes. Una puede considerar una dificultad como el final del camino, mientras la otra la interpreta como una oportunidad para crecer. El problema no siempre está en lo que sucede. Muchas veces está en el significado que decidimos darle a lo que sucede. Desde que llegaste al mundo, comenzaste a construir una forma de entender la realidad. Aprendiste observando a tus padres, escuchando a tus maestros, conviviendo con amigos y absorbiendo todo aquello que ocurría a tu alrededor. Poco a poco se formó una voz interior que empezó a decirte quién eras, qué podías lograr y cuáles eran tus límites. Lo preocupante es que muchas de esas ideas nunca fueron cuestionadas. Simplemente las aceptaste como si fueran verdades absolutas. Quizá alguna vez escuchaste frases como, eso no es para gente como nosotros, los sueños no dan de comer, es mejor no arriesgarse, conformarse es lo más seguro, el éxito es solo para unos pocos. Al principio eran palabras pronunciadas por otras personas, pero con el paso del tiempo comenzaron a convertirse en tus propios pensamientos. Sin darte cuenta, construiste una prisión invisible cuyas paredes estaban hechas de creencias. Las creencias son como lentes. No cambian el mundo, pero sí cambian la forma en que lo ves. Si crees que todo será difícil, tu mente buscará pruebas que confirmen esa idea. Si piensas que nadie confía en ti, prestarás más atención a los gestos de rechazo que a las muestras de apoyo. Si estás convencido de que nunca tendrás éxito, interpretarás cada error como una confirmación de tu incapacidad. La mente humana tiene una característica extraordinaria. Siempre intenta demostrar que tiene razón. Si le dices constantemente que eres incapaz, encontrarás cientos de razones para convencerte de ello. Recordará tus fracasos, magnificará tus errores y minimizará tus logros. Pero si comienzas a decirte que puedes aprender, mejorar y avanzar, también buscará evidencias para sostener esa nueva creencia. No significa engañarte ni ignorar la realidad. Significa entrenar tu atención para descubrir posibilidades donde antes solo veías obstáculos. Piensa por un momento en un jardinero. Él sabe que no basta con sembrar flores. También debe arrancar las malas hierbas que impiden su crecimiento. Tu mente funciona exactamente igual. No es suficiente llenar tu vida de ideas positivas si permites que pensamientos negativos permanezcan creciendo todos los días. Cada pensamiento que alimentas se fortalece. Cada pensamiento que ignoras termina perdiendo fuerza. Muchas personas creen que pensar positivamente consiste en repetir frases bonitas frente al espejo. La verdadera transformación mental va mucho más allá. Consiste en desarrollar una manera diferente de interpretar los acontecimientos. Significa reconocer una dificultad sin permitir que esa dificultad defina toda tu existencia. Significa aceptar que un fracaso es un hecho, pero negarte a convertirlo en una identidad. Existe una enorme diferencia entre decir, fracasé en este proyecto, y afirmar, soy un fracasado. La primera frase describe una experiencia. La segunda define quién eres. Cuando comienzas a confundir tus resultados con tu identidad, limitas enormemente tu capacidad de crecer. Ninguna persona puede avanzar mientras permanezca convencida de que nació para perder. Observa a los niños pequeños cuando aprenden a caminar. Se caen una y otra vez, pero jamás interpretan esas caídas como una señal de que nunca podrán caminar. Simplemente vuelven a levantarse. No sienten vergüenza. No piensan que los demás se burlarán. No concluyen que no tienen talento para caminar. Persisten hasta lograrlo. Con el paso de los años, muchos adultos pierden esa capacidad porque comienzan a darle demasiado poder a la opinión ajena y demasiado valor a los errores. La mente también se alimenta de aquello que consumes diariamente. Así como el cuerpo refleja la calidad de los alimentos que recibe, tu forma de pensar refleja la calidad de la información que permites entrar. Si todos los días consumes noticias negativas, conversaciones pesimistas, críticas constantes y contenidos que alimentan el miedo, será muy difícil desarrollar una mentalidad fuerte. Por el contrario, cuando dedicas tiempo a leer libros, escuchar ideas constructivas, aprender nuevas habilidades y rodearte de personas que inspiran crecimiento, tu manera de pensar comienza a expandirse. Esto no significa vivir desconectado de la realidad.
Significa elegir cuidadosamente aquello que ocupa espacio dentro de tu mente. No todo merece tu atención. Cada minuto que inviertes alimentando pensamientos destructivos es un minuto que deja de fortalecer tus sueños. Otro aspecto fundamental es el diálogo interno. Todos mantenemos conversaciones silenciosas con nosotros mismos a lo largo del día. Algunas de esas conversaciones nos impulsan, mientras otras nos frenan. Pregúntate con sinceridad, ¿cómo te hablas cuando cometes un error? ¿Te insultas, te criticas y te recuerdas todos tus fracasos? ¿O eres capaz de corregirte con firmeza, pero también con comprensión? La forma en que te hablas influye directamente en la confianza que desarrollas para enfrentar nuevos desafíos. Nadie alcanza una vida extraordinaria pensando de manera ordinaria. Las grandes transformaciones siempre comienzan con una nueva forma de ver las cosas. Cuando cambias tu perspectiva, cambian tus decisiones. Cuando cambian tus decisiones, cambian tus hábitos. Cuando cambian tus hábitos, cambia tu destino. No esperes que el mundo cambie para sentirte diferente. Comienza cambiando aquello que ocurre dentro de ti. Tal vez no puedas controlar todas las circunstancias que aparecerán en tu camino, pero siempre podrás elegir la actitud con la que las enfrentarás. Esa elección, repetida una y otra vez, terminará definiendo la calidad de tu vida. Recuerda que cada pensamiento es como una semilla. Algunas producen miedo, resentimiento y conformismo. Otras generan esperanza, creatividad, disciplina y valentía. Todos los días decides cuáles de esas semillas regar con tu atención. Con el tiempo, el jardín de tu mente reflejará exactamente aquello que elegiste cultivar. Por eso, si deseas convertirte en una persona imparable, comienza por conquistar el territorio más importante que existe, tu propia mente. Nadie puede detener a quien ha aprendido a gobernar sus pensamientos, transformar sus creencias y convertir cada desafío en una oportunidad para crecer. La verdadera victoria siempre ocurre primero en el interior. Solo después se manifiesta en el mundo que te rodea. Cuando logres comprender esta verdad, descubrirás que el mayor poder no está en las circunstancias, ni en el dinero, ni en la suerte. El mayor poder siempre ha estado dentro de ti, esperando el momento en que decidieras utilizarlo para construir la vida que realmente mereces. Capítulo 4. El miedo nunca desaparecerá, pero tú puedes volverte más grande que él. Si existe una emoción que ha acompañado al ser humano desde el principio de los tiempos, esa es el miedo. Gracias a él, nuestros antepasados lograron sobrevivir en un mundo lleno de peligros. El miedo les advertía cuándo debían correr, protegerse o actuar con prudencia. Era un mecanismo de defensa indispensable para conservar la vida. Sin embargo, el mundo ha cambiado y, aunque la mayoría de los peligros que enfrentamos hoy ya no son los mismos, nuestro cerebro sigue reaccionando de una manera muy similar. La diferencia es que ahora el mayor enemigo rara vez es un animal salvaje o una amenaza física. Con mucha frecuencia, el miedo aparece disfrazado de pensamientos, dudas e inseguridades que solo existen dentro de nuestra mente. Todos, absolutamente todos, hemos sentido miedo alguna vez. Lo siente el estudiante antes de presentar un examen importante. Lo siente el emprendedor antes de invertir sus primeros ahorros. Lo siente el artista antes de subir al escenario. Lo siente quien desea expresar sus sentimientos por primera vez. Lo siente quien decide cambiar de ciudad, iniciar un nuevo empleo o comenzar una vida diferente. Nadie está exento de experimentar esta emoción. La diferencia entre quienes avanzan y quienes permanecen estancados no radica en la ausencia del miedo, sino en la decisión de actuar a pesar de él. Existe una creencia equivocada que ha limitado a millones de personas durante generaciones. Muchos piensan que primero deben dejar de sentir miedo para poder actuar. Esperan el momento en que la inseguridad desaparezca por completo, creyendo que entonces estarán listos para perseguir sus sueños. Ese momento casi nunca llega. El miedo no desaparece porque decidas esperar. De hecho, en muchas ocasiones crece mientras más tiempo permaneces inmóvil. Cada día que pospones una decisión importante fortalece la idea de que aquello que deseas hacer es demasiado peligroso o demasiado difícil para ti. La vida tiene una manera muy particular de enseñarnos. Cuando evitamos enfrentar aquello que nos asusta, obtenemos un alivio momentáneo. Parece que el problema desaparece, pero en realidad solo se esconde. Con el paso del tiempo, aquello que evitamos comienza a ocupar un espacio cada vez mayor dentro de nuestra mente.
Lo que inicialmente parecía un pequeño obstáculo termina convirtiéndose en una enorme montaña imposible de escalar. En cambio, cuando decidimos enfrentarlo, descubrimos que muchas veces era mucho menos aterrador de lo que imaginábamos. El miedo tiene una capacidad extraordinaria para exagerar los problemas. Antes de una entrevista de trabajo puede hacerte creer que olvidarás todo lo que sabes. Antes de una presentación importante puede convencerte de que todos se burlarán de ti. Antes de comenzar un negocio puede hacerte pensar que perderás absolutamente todo. Antes de perseguir un sueño, puede susurrarte que no eres suficientemente bueno para lograrlo. Es como un narrador pesimista que siempre imagina el peor desenlace posible. Lo curioso es que la mayoría de esas historias nunca llegan a ocurrir. Muchas personas sufren durante semanas por situaciones que jamás suceden. Se preocupan por conversaciones que nunca tendrán, por críticas que nunca escucharán y por fracasos que únicamente existen dentro de su imaginación. Mientras tanto, la vida continúa avanzando y las oportunidades comienzan a desaparecer. Uno de los mayores engaños del miedo consiste en hacerte creer que permanecer donde estás es completamente seguro. Sin embargo, la realidad demuestra lo contrario. Permanecer inmóvil también tiene un precio. Existe el riesgo de arrepentirte por no haber intentado aquello que realmente deseabas. Existe el riesgo de descubrir años más tarde que el tiempo pasó demasiado rápido. Existe el riesgo de vivir preguntándote qué habría sucedido si hubieras tenido el valor de dar aquel primer paso. Muchas personas llegan al final de sus vidas cargando un peso mucho más grande que el fracaso, el arrepentimiento. El fracaso puede enseñar, fortalecer y abrir nuevos caminos. El arrepentimiento, en cambio, suele permanecer durante años porque nace de las oportunidades que nunca fueron aprovechadas. Es difícil olvidar aquello que jamás nos atrevimos a intentar. El miedo también adopta formas muy sutiles. No siempre aparece como un pánico evidente. A veces se disfraza de perfeccionismo. Nos hace creer que todavía no estamos preparados, que necesitamos aprender un poco más, ahorrar un poco más, esperar un poco más o tener mejores condiciones antes de comenzar. Sin darnos cuenta, pasamos meses o incluso años preparándonos para un momento perfecto que nunca llega. La búsqueda obsesiva de la perfección termina convirtiéndose en una excusa elegante para no actuar. La verdad es que ninguna persona comienza siendo experta. Nadie da su primera conferencia con la seguridad de un orador experimentado. Ningún escritor redacta su primer libro con la maestría de quien lleva décadas escribiendo. Ningún músico interpreta su primera melodía con la naturalidad de un profesional. Todos comienzan siendo principiantes. Todos atraviesan una etapa de aprendizaje. Todos cometen errores. Esa es precisamente la manera en que se construye la experiencia. Imagina por un momento a un niño aprendiendo a montar bicicleta. Las primeras veces pierde el equilibrio, cae al suelo y siente temor de volver a intentarlo. Sin embargo, cada intento fortalece su confianza. Poco a poco descubre que el equilibrio no aparece antes de avanzar, aparece mientras avanza. Lo mismo sucede con cualquier objetivo importante en la vida. La confianza no llega antes de actuar. La confianza nace como consecuencia de la acción repetida. Existe una diferencia enorme entre el miedo real y el miedo imaginario. El miedo real protege tu vida cuando enfrentas un peligro verdadero. El miedo imaginario protege únicamente tu zona de confort. Aprender a distinguir entre ambos puede cambiar por completo tu destino. Si un edificio está en llamas, el miedo te invita a salir rápidamente porque existe un riesgo auténtico. Pero si deseas emprender un nuevo proyecto, hablar en público o aprender una nueva habilidad, el miedo únicamente intenta protegerte de la incomodidad del cambio. Escucharlo en esos momentos significa renunciar al crecimiento. Cada gran historia de éxito está llena de personas que sintieron miedo y decidieron avanzar de todos modos. No esperaron a sentirse completamente preparadas. Entendieron que la valentía no consiste en no tener miedo, sino en impedir que el miedo tome las decisiones más importantes de la vida. También es importante comprender que el miedo disminuye cuando la acción aumenta. Cuanto más practicas una habilidad, menos intimidante se vuelve. Cuanto más conversas con personas nuevas, más natural resulta relacionarte. Cuanto más enfrentas desafíos, más confianza desarrollas para enfrentar los siguientes. La acción repetida tiene el poder de reducir aquello que antes parecía imposible. Por eso,
Cada vez que el miedo aparezca frente a ti, en lugar de preguntarte ¿y si fracaso?, intenta formular una pregunta diferente. ¿Y si esta decisión cambia mi vida para siempre? Esa simple modificación en tu manera de pensar abre la puerta a nuevas posibilidades. Tu atención deja de concentrarse únicamente en los riesgos y comienza a descubrir las oportunidades. No olvides que todas las personas que hoy admiras también tuvieron momentos de incertidumbre. También dudaron de sí mismas. También sintieron el deseo de abandonar. Lo que marcó la diferencia fue la decisión de seguir avanzando un paso más, incluso cuando el camino parecía incierto. La vida recompensa a quienes se atreven, no porque todo salga siempre como lo planearon, sino porque cada intento les permite crecer, aprender y descubrir capacidades que desconocían. Ninguna victoria importante llega sin atravesar antes el territorio del miedo. A partir de hoy, deja de esperar el día en que desaparezcan tus temores. Ese día probablemente nunca llegará. En cambio, trabaja para convertirte en una persona tan fuerte, tan preparada y tan decidida que el miedo deje de controlar tus decisiones. Cuando eso ocurra, descubrirás una verdad extraordinaria. El miedo seguirá caminando a tu lado, pero ya no conducirá tu vida. El volante volverá a estar en tus manos y cada paso que des te acercará un poco más a la persona imparable que siempre has tenido el potencial de ser. Capítulo 5. El poder de creer en ti mismo, la fuerza que cambia tu destino. Durante toda tu vida escucharás miles de voces. Algunas llegarán para animarte, otras intentarán detenerte y muchas hablarán sin conocer realmente quién eres ni de lo que eres capaz. Habrá personas que celebrarán tus avances con sinceridad, pero también encontrarás quienes proyectarán sobre ti sus propios miedos, frustraciones e inseguridades. Aprenderás que el mundo siempre tendrá una opinión sobre tus decisiones. Sin embargo, llegará un momento en el que comprenderás una verdad que transformará por completo tu manera de vivir. La voz más importante de todas será siempre la que escuchas dentro de ti. Cada mañana, antes de comenzar cualquier actividad, ya has tenido una conversación contigo mismo. Algunas veces esa conversación es tan automática que ni siquiera la notas. Te dices que estás cansado, que no tienes suficiente tiempo, que hoy no será un buen día o que probablemente las cosas volverán a salir mal. Otras veces te recuerdas tus fortalezas, tus metas y las razones por las que decidiste empezar este camino. Esas palabras silenciosas tienen un impacto mucho mayor de lo que imaginas, porque poco a poco construyen la imagen que tienes de ti mismo. La confianza no aparece de un momento para otro. No es un regalo reservado para unos pocos, ni una cualidad con la que algunas personas nacen mientras otras jamás podrán desarrollar. La confianza es una construcción diaria. Se fortalece cada vez que cumples una promesa que te hiciste, cada vez que terminas una tarea aunque no tengas ganas, cada vez que decides levantarte después de un fracaso y cada vez que eliges seguir avanzando aunque todavía no veas los resultados. Muchas personas esperan sentirse seguras para comenzar un proyecto importante. Piensan que primero debe desaparecer toda duda y solo entonces estarán listas para actuar. Pero la realidad funciona de una manera completamente diferente. La seguridad no llega antes de la acción, llega como consecuencia de la acción repetida. Nadie aprende a nadar observando la piscina desde la orilla. Nadie aprende a conducir únicamente leyendo un manual. Del mismo modo, nadie desarrolla confianza esperando el momento perfecto. La confianza nace cuando te atreves a hacer aquello que antes parecía imposible. Quizá en algún momento de tu vida alguien sembró dudas sobre tu capacidad. Tal vez un maestro minimizó tu talento. Quizá escuchaste que nunca llegarías muy lejos, que eras demasiado tímido, demasiado lento, demasiado diferente o simplemente que no tenías lo necesario para triunfar. Esas palabras pudieron doler profundamente, sobre todo si provenían de personas importantes para ti. Sin embargo, existe algo que debes comprender. La opinión de los demás nunca define tu verdadero valor. Muchas veces las personas hablan desde sus propias limitaciones, no desde tus posibilidades. La historia está llena de hombres y mujeres que fueron subestimados antes de alcanzar grandes logros. Fueron criticados, rechazados y ridiculizados. Algunos escucharon que sus ideas eran imposibles. Otros fueron considerados incapaces de destacar. Lo que marcó la diferencia no fue la ausencia de críticas, sino la decisión de no permitir que esas críticas se convirtieran en una sentencia definitiva sobre su futuro.
Creer en ti mismo no significa pensar que nunca cometerás errores. Tampoco significa sentirte superior a los demás. La verdadera confianza nace de reconocer que eres un ser humano en constante aprendizaje. Significa aceptar que habrá tropiezos, equivocaciones y momentos difíciles, pero también saber que posees la capacidad de aprender, adaptarte y volver a intentarlo. Esa clase de confianza es mucho más fuerte que la arrogancia, porque no depende de aparentar perfección, depende de confiar en tu capacidad para crecer. Uno de los mayores obstáculos para desarrollar una autoestima saludable es la comparación constante. Vivimos rodeados de imágenes que muestran únicamente los mejores momentos de la vida de otras personas. Observamos sus logros, sus viajes, sus éxitos y sus reconocimientos, pero rara vez vemos las noches de esfuerzo, las lágrimas, las dudas y los fracasos que hicieron posible esos resultados. Comparar tu proceso con el resultado final de otra persona es una de las maneras más rápidas de perder la motivación. Cada ser humano tiene un camino diferente. Algunos alcanzan ciertas metas a los 20 años, otros a los 40 y otros mucho después. Ninguna de esas historias es mejor que otra. El tiempo no determina el valor de una vida. Lo que realmente importa es no dejar de avanzar. Mientras continúes aprendiendo, creciendo y acercándote a tus objetivos, estarás construyendo una versión más fuerte de ti mismo. Existe una práctica sencilla que puede transformar profundamente tu confianza: cumplir tu palabra. Muchas personas hacen promesas constantemente, pero pocas las cumplen. Lo curioso es que no solo rompemos compromisos con los demás, también rompemos los que hacemos con nosotros mismos. Decimos que comenzaremos a hacer ejercicio el lunes, que leeremos todos los días, que dejaremos ciertos malos hábitos o que iniciaremos ese proyecto pendiente. Cuando llega el momento de actuar, buscamos una excusa para posponerlo. Cada vez que ocurre eso, nuestra mente recibe un mensaje silencioso: no puedo confiar en mí. En cambio, cuando empiezas a cumplir incluso las promesas más pequeñas, ocurre algo extraordinario. Tu mente comienza a percibirte como una persona confiable. Cada acción cumplida fortalece la imagen que tienes de ti mismo. No importa si el paso parece pequeño. Lo importante es la constancia. Leer unas páginas al día, caminar 30 minutos, ahorrar una pequeña cantidad de dinero o dedicar una hora diaria a aprender una habilidad puede parecer insignificante en el momento, pero cada una de esas acciones envía un poderoso mensaje a tu interior: soy una persona que cumple lo que se propone. Otro aspecto fundamental es aprender a perdonarte por los errores del pasado. Muchas personas viven cargando culpas que ya no pueden cambiar. Se reprochan decisiones tomadas años atrás y permiten que esos recuerdos definan su presente. Sin embargo, permanecer atrapado en la culpa no cambia el pasado, únicamente limita el futuro. Perdonarte no significa justificar tus errores. Significa aceptar que eres un ser humano imperfecto y decidir utilizar esas experiencias como herramientas de aprendizaje en lugar de convertirlas en cadenas que te impidan avanzar. La confianza también crece cuando te atreves de tu zona de comodidad. Cada vez que enfrentas un desafío, aunque sientas nervios, amplías los límites de lo que creías posible. Al principio el cambio puede resultar incómodo. Tu mente buscará razones para regresar a lo conocido. Sin embargo, si perseveras, aquello que hoy parece difícil, mañana será parte natural de tu vida. Así se construye una persona fuerte, enfrentando pequeños desafíos de manera constante hasta que dejan de parecer imposibles. Es importante recordar que no necesitas demostrarle nada al mundo para tener valor. Tu dignidad no depende de los aplausos, de la cantidad de seguidores en las redes sociales, del dinero que tengas en el banco, ni de los títulos que cuelguen en una pared. Todo eso puede ser importante como resultado del esfuerzo, pero jamás debe convertirse en la fuente de tu autoestima. Tu verdadero valor nace del simple hecho de ser una persona con la capacidad de aprender, amar, crear, servir y transformar su realidad. Cuando desarrollas una confianza auténtica, también cambia la forma en que enfrentas los problemas. Dejas de preguntarte si serás capaz y comienzas a preguntarte cómo encontrarás una solución. En lugar de rendirte frente al primer obstáculo, buscas nuevas estrategias. Descubres que el fracaso ya no representa una amenaza para tu identidad, sino una oportunidad para mejorar. Esa mentalidad marca una enorme diferencia entre quienes abandonan rápidamente y quienes continúan avanzando hasta alcanzar sus metas. Nunca olvides que creer en ti mismo no significa ignorar tus debilidades.
Significa reconocerlas con humildad y trabajar cada día para convertirlas en fortalezas. Las personas más admiradas no son aquellas que nacieron perfectas, sino las que decidieron mejorar constantemente sin permitir que sus limitaciones definieran su destino. Cada día tienes una nueva oportunidad para fortalecer la relación más importante de toda tu vida, la relación contigo mismo. Cuida tus pensamientos, cumple tus compromisos, aprende de tus errores, celebra tus avances, habla contigo con respeto. Rodéate de personas que impulsen tu crecimiento y nunca dejes de recordar que el potencial que llevas dentro es mucho mayor de lo que hoy puedes imaginar. Llegará el momento en que mirarás hacia atrás y descubrirás que la persona insegura que una vez dudó de sí misma ya no existe. En su lugar encontrarás a alguien que aprendió a confiar en sus capacidades, a levantarse después de cada caída y a caminar con la certeza de que ningún sueño está fuera del alcance de quien decide trabajar por él con perseverancia. Ese día comprenderás que el mayor acto de valentía no fue vencer a los demás, sino vencer las dudas que durante años intentaron convencerte de que no era suficiente. Y cuando esa batalla esté ganada, descubrirás que ya nadie podrá impedirte construir la vida extraordinaria para la que naciste. Capítulo 6. El poder de los hábitos, las pequeñas acciones que construyen una vida extraordinaria. Si alguien te preguntara cuál es el secreto que separa a las personas exitosas de aquellas que pasan toda su vida persiguiendo resultados sin alcanzarlos, probablemente pensarías en palabras como inteligencia, talento, dinero, suerte o contactos. Durante muchos años, esas han sido las respuestas más comunes. Sin embargo, cuando observamos con atención la vida de quienes han construido un legado duradero, descubrimos que existe un elemento mucho más poderoso y constante que cualquiera de esos factores: sus hábitos. La mayoría de las personas subestima el poder de las pequeñas acciones porque espera cambios inmediatos. Vivimos en una sociedad acostumbrada a la velocidad. Queremos resultados rápidos, soluciones instantáneas y transformaciones visibles en cuestión de días. Cuando esos resultados no aparecen con la rapidez esperada, sentimos frustración y muchas veces abandonamos. Lo que olvidamos es que las grandes transformaciones rara vez ocurren de manera repentina. Casi siempre son el resultado de cientos o miles de decisiones aparentemente insignificantes que, acumuladas con el tiempo, terminan produciendo cambios extraordinarios. Imagina por un momento una enorme roca situada en la cima de una montaña. Una sola gota de agua parece incapaz de modificarla. Incluso después de cientos de gotas, la roca continúa viéndose igual. Sin embargo, cuando esa misma gota cae una y otra vez durante años, termina dejando una marca permanente. No fue la fuerza de una sola gota la que produjo el cambio, sino la constancia de miles de ellas actuando en la misma dirección. Así funcionan también los hábitos. Una decisión aislada rara vez cambia una vida. Lo que transforma tu destino son las decisiones que repites todos los días. Leer 10 páginas de un libro puede parecer poca cosa. Caminar 30 minutos quizá no impresione a nadie. Ahorrar una pequeña cantidad de dinero cada semana puede parecer insuficiente. Practicar un instrumento durante 1 hora diaria tal vez no produzca resultados inmediatos. Sin embargo, cuando esas acciones se mantienen durante meses y años, el resultado termina siendo completamente diferente. Muchas personas desean cambiar su vida, pero pocas están dispuestas a cambiar sus hábitos. Quieren una mejor salud, pero mantienen la misma alimentación. Sueñan con prosperar económicamente, pero continúan gastando sin planificación. Desean aprender nuevas habilidades, pero dedican la mayor parte de su tiempo a actividades que no aportan ningún crecimiento. Esperan resultados diferentes mientras siguen haciendo exactamente lo mismo. Esa contradicción es una de las principales razones por las que tantos sueños quedan únicamente en el terreno de las buenas intenciones. Tus hábitos son como arquitectos invisibles. Mientras tú te concentras en los grandes acontecimientos de la vida, ellos trabajan silenciosamente todos los días construyendo la persona en la que te convertirás. Cada decisión que repites fortalece una versión de ti mismo. Cuando eliges estudiar en lugar de perder el tiempo, fortaleces tu identidad como aprendiz. Cuando entrenas, aunque no tengas ganas, fortaleces tu identidad como una persona disciplinada. Cuando cumples tu palabra, desarrollas confianza en ti mismo. Poco a poco dejas de actuar por obligación y comienzas a actuar porque esa conducta ya forma parte de quién eres.
Existe una diferencia enorme entre fijar una meta y construir un sistema. Las metas son importantes porque nos indican la dirección hacia la cual queremos avanzar. Sin embargo, las metas por sí solas no garantizan resultados. Muchas personas comienzan el año escribiendo una larga lista de objetivos: bajar de peso, ahorrar dinero, leer más libros, iniciar un negocio o aprender un nuevo idioma. Durante los primeros días se sienten entusiasmadas, pero conforme pasan las semanas, la emoción disminuye y vuelven a sus antiguas costumbres. Lo que realmente determina el éxito no es la lista de metas, sino el sistema diario que sostiene esas metas. Si tu objetivo es escribir un libro, el sistema consiste en escribir todos los días, aunque sea una página. Si deseas mejorar tu condición física, el sistema consiste en entrenar con regularidad y cuidar tu alimentación. Si quieres aprender un idioma, el sistema consiste en estudiar diariamente, aunque solo dispongas de unos minutos. Las metas muestran el destino. Los hábitos construyen el camino. Uno de los errores más comunes consiste en intentar cambiar toda la vida de un solo golpe. Decidimos empezar una dieta estricta, entrenar 2 horas diarias, levantarnos a las 5 de la mañana, leer un libro por semana, eliminar todos los malos hábitos y comenzar varios proyectos al mismo tiempo. Durante unos días logramos mantener ese ritmo, pero pronto aparece el agotamiento. Entonces sentimos que hemos fracasado y regresamos a nuestro punto de partida. La verdadera transformación ocurre de una manera mucho más inteligente. Comienza con pequeños cambios sostenibles. Es preferible caminar 20 minutos todos los días durante un año que correr 5 kilómetros durante una semana y abandonar después. Es mejor leer 10 páginas diarias durante varios años que intentar terminar un libro entero en una noche y no volver a leer nunca más. La constancia siempre supera a la intensidad pasajera. También debes comprender que cada hábito tiene un efecto compuesto. Así como el dinero puede crecer gracias al interés compuesto, tus acciones también generan un crecimiento acumulativo. Al principio los avances parecen invisibles. Después de una semana de ejercicio, quizá no notes cambios en tu cuerpo. Después de unos días de lectura, tal vez no sientas que eres más inteligente. Después de ahorrar durante un mes, quizá la cantidad acumulada todavía sea pequeña. Sin embargo, llega un momento en que todo ese esfuerzo comienza a dar frutos al mismo tiempo. Lo que antes parecía insignificante se convierte en una transformación evidente. Muchas personas abandonan precisamente antes de llegar a ese punto. Trabajan durante semanas sin ver resultados y concluyen que su esfuerzo no vale la pena. Lo que no saben es que el cambio ya estaba ocurriendo, aunque todavía no fuera visible. Es como plantar una semilla. Durante un tiempo parece que nada sucede porque todo el crecimiento ocurre bajo la tierra. Las raíces se fortalecen antes de que aparezcan los primeros brotes. Si desenterraras la semilla cada pocos días para comprobar si está creciendo, terminarías destruyendo el proceso. La vida también exige paciencia. Otro aspecto fundamental consiste en comprender que los malos hábitos funcionan exactamente igual que los buenos. Una sola comida poco saludable probablemente no afectará tu salud de manera significativa. Un día sin ahorrar tampoco arruinará tus finanzas. Una noche viendo televisión hasta la madrugada no cambiará por completo tu futuro. El problema aparece cuando esas decisiones se convierten en costumbre. Lo que haces ocasionalmente tiene poco impacto. Lo que haces todos los días termina definiendo tu destino. Por esa razón debes observar cuidadosamente tus rutinas. Pregúntate con sinceridad: ¿los hábitos que practico hoy me acercan o me alejan de la persona que quiero ser dentro de 5 años? Cada acción diaria responde silenciosamente esa pregunta. Es importante recordar que nadie desarrolla hábitos sólidos únicamente gracias a la fuerza de voluntad. La voluntad cambia según el estado de ánimo, el cansancio o las circunstancias. Los hábitos duraderos se construyen diseñando un entorno que facilite las decisiones correctas. Si deseas leer más, coloca un libro en un lugar visible. Si quieres reducir el tiempo frente al teléfono, evita tenerlo constantemente en tus manos. Si deseas alimentarte mejor, llena tu hogar de alimentos saludables. Muchas veces el ambiente tiene más influencia sobre tus decisiones que la motivación. Rodéate también de personas cuyos hábitos reflejen el tipo de vida que deseas construir. El comportamiento es contagioso. Pasar tiempo con personas disciplinadas, responsables y optimistas aumenta la probabilidad de que desarrolles esas mismas cualidades.
De la misma manera, convivir constantemente con quienes viven quejándose, procrastinando o renunciando a sus metas puede terminar afectando tu propia actitud. Nunca olvides celebrar tus pequeños avances. Muchas personas únicamente se sienten satisfechas cuando alcanzan grandes resultados. Sin embargo, el verdadero crecimiento ocurre mucho antes de la meta final. Cada día que cumples con tus hábitos estás fortaleciendo una nueva identidad. Cada pequeña victoria representa una prueba de que estás avanzando en la dirección correcta. Aprender a valorar ese progreso te dará la energía necesaria para continuar incluso cuando los resultados todavía no sean visibles. Con el paso del tiempo, descubrirás algo extraordinario. Lo que al principio requería un enorme esfuerzo, terminará convirtiéndose en parte natural de tu vida. Levantarte temprano dejará de ser una lucha constante. Leer se convertirá en un placer. Hacer ejercicio será una necesidad. Ahorrar dejará de sentirse como un sacrificio. La disciplina que antes parecía difícil se transformará en un estilo de vida. Ese es el verdadero poder de los hábitos. No solo cambian tus resultados, cambian tu identidad. Te convierten poco a poco en la persona capaz de alcanzar aquellos sueños que antes parecían imposibles. Cada pequeño paso cuenta. Cada decisión importa. Cada día representa una nueva oportunidad para construir el futuro que deseas. Recuerda siempre esta verdad. No son las grandes decisiones tomadas una vez al año las que determinan tu destino. Son las pequeñas decisiones que tomas cada día, cuando nadie te observa, las que terminan escribiendo la historia de tu vida. El éxito no llega de repente. Se construye en silencio, hábito tras hábito, día tras día, hasta que un día el mundo llama éxito a lo que en realidad fue el resultado de miles de pequeñas acciones realizadas con paciencia, disciplina y perseverancia.